Hola, ¿qué tal familia Río de Vida? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en casa. Te damos la bienvenida a nuestras reuniones de Río de Vida. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy puedas estar conectado y sin duda nos gustaría poder tenerte en casa, pero por las cuestiones que estamos pasando también en este momento hemos preferido hacer estas transmisiones, pero esperamos muy pronto estar todos reunidos una vez más aquí en casa y poder disfrutar de la alabanza, de poder vernos y poder saludarnos. Sin embargo, yo creo que ahora es un tiempo para poder guardarnos y para poder cuidarnos también un poco en este tiempo. Sin duda, esto que estamos pasando en este tiempo pasará. Pero mientras, te invito a que puedas conectarte también todos los días a las 8 de la noche. Estamos haciendo una reflexión y una oración. Y nos gustaría que nos pudieras acompañar. Estamos orando también por sanidad, estamos orando también por sanidad emocional también en estos tiempos, que yo creo que es muy necesario, sobre todo que como iglesia podamos unirnos para que todos juntos podamos hacer una oración de acuerdo. Así que te invitamos a seguir participando. La iglesia sigue caminando. En este año hemos puesto el nombre de que somos imparables, así que te invito a que puedas unirte a todas las reuniones que estamos teniendo vía las redes sociales y todas las actividades que tenemos como iglesia también entre semana. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con nuestra declaración de fe y te pido que puedas acompañarnos ahí donde estás. Y todos juntos decimos: vivimos creyendo que Jesús es el camino, las personas son lo importante, la adoración es nuestra pasión, la familia es nuestro diseño, la fe es la respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Amén. Y bueno, el día de hoy quiero predicarte una vez más acerca de este tema que hemos venido comentando las últimas semanas, que se llama Constitución del Reino. La verdad es que la semana pasada lo dije, yo lo sé, pero tratamos a veces de cambiar, ¿verdad? O de buscar otros temas para poder compartirte y que puedan ser de bendición para tu vida. Pero creo que este tema tiene todavía mucho que dar. Y para mí es sumamente importante que podamos conocer y establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Creo que es una de las cosas principales, ¿verdad?, que como iglesia podemos hacer. Así que te invito a que puedas escuchar esta serie. También la próxima semana vamos a estar compartiendo acerca de esto, que sin duda yo creo que va a bendecir muchísimo tu vida. Pero el día de hoy vamos a ver un tema importante dentro del reino de Dios que se llama el orden. Y todos sabemos qué importante es el orden también para cada una de nuestras vidas. De hecho, el reino de Dios, ¿verdad?, está sustentado precisamente en este orden. ¿Y dónde empieza el orden en nuestra vida? Como cristianos, ese orden del reino de Dios empieza desde que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el reino de Dios empieza a establecerse en nuestra vida y con Él empieza a establecerse también el orden. No sé si tú lo has notado, pero cuando recibimos entonces a Jesús, empezamos a cambiar ciertas cosas en nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras acciones. Cambiamos muchas veces nuestros hábitos o cambiamos el pecado por vivir de una manera también correctamente. Muchas cosas pasan cuando nosotros empezamos a establecer el reino de Dios. ¿Y por qué son importantes? Porque por medio de ese orden vamos a ser nosotros bendecidos y vamos a poder bendecir también a las personas que están a nuestro alrededor. Fíjate lo que dice Romanos 5:10. Dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo, refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí Romanos es que nuestra vida, ¿verdad?, quedó restablecida por medio de Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una nueva posición. Restablecer quiere decir reordenar, poner en una nueva posición.
Y por medio entonces de Cristo Jesús, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, tomamos, ¿verdad?, una nueva posición, ya una posición en el reino de Dios, que por supuesto nos hace acreedor entonces a las bendiciones, a las promesas también de Dios, pero somos puestos, ordenados desde ese mismo momento dentro de ese plan divino. Te digo esto para que podamos darnos cuenta qué es lo que pasa también espiritualmente, que hemos estado hablando precisamente de este reino, pero es muy importante en cómo nosotros entramos entonces a este reino, ¿verdad? Y lo primero entonces que se restablece es nuestra relación para con Dios. ¿Vas conmigo acá? Lo primero que restablecemos es nuestra relación de hijo con nuestro Padre, nuestra relación, ¿verdad? Tomamos posesión en ese orden como nación santa, como pueblo escogido por Dios, como herederos, ¿verdad?, del reino de Dios. Y entonces las cosas en nuestra vida se van restableciendo también de esta forma. Y conforme ese orden va entrando también a nuestra vida y vamos ordenando muchas áreas de nuestra vida, vamos a ir viendo cómo en las otras áreas, ¿verdad?, como tal, como la familiar, la laboral o la social, van tomando también un orden en él. No sé si te has dado cuenta, pero en el tiempo que llevas en el reino de Dios, en el tiempo que llevas conociendo a Cristo como cristiano, seguramente hay muchas cosas que han tomado orden en tu vida, ¿cierto? Espero que sí, ¿verdad? Espero que muchas cosas estén tomando orden. Yo sé que hay otras cosas que todavía se andan acomodando por ahí, pero necesitamos acomodarla. El orden en nuestra vida es sumamente importante en todas estas áreas. Necesitamos llevar ese orden del reino de Dios a todas estas áreas. Fíjate lo que dice Colosenses 2:5. Dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Te leo este versículo porque Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y les estaba diciendo: los estoy mirando y me estoy gozando. Y yo sé, ¿verdad?, que están haciendo bien porque he visto ese buen orden, ¿verdad?, y la firmeza de su fe en Cristo. Wow, me encanta, porque si hay algo que nosotros podemos ver o que Dios quiere ver en nuestra vida es precisamente ese orden y esa firmeza con la que cada uno de nosotros caminamos. No sé si tú te has preguntado: ¿cómo voy en mi relación con Cristo? ¿Estoy estableciendo, verdad, el reino de Dios en mi vida? Y yo creo que estas dos cosas son sumamente importantes para que podamos preguntárnoslas a nosotros mismos. ¿Estoy caminando en orden? ¿Estoy siguiendo, ordenando cosas, verdad, en mi vida? ¿Hay firmeza en mi fe en Cristo Jesús? Porque si es así, yo te felicito. Sé que a lo mejor todavía no hemos acabado, pero vamos por un buen camino. ¿Me estoy explicando? Pero en sí el orden necesitamos seguir trabajando en él y necesitamos trabajar en él todos los días también de nuestra vida. Porque generalmente podemos llegar a cometer un error. Generalmente cada uno de nosotros pensamos en nuestro egoísmo, ¿verdad? Ese egoísmo natural con el cual todos nacimos, que somos el centro muchas veces de nuestras vidas. Nosotros creemos que somos el centro de nuestras vidas y que Dios está girando a través de nosotros. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero todos sabemos que es completamente, ¿verdad?, lo contrario. Somos nosotros los que estamos girando dentro de este plan, ¿verdad?, de Dios, este plan que Dios tiene también para toda la humanidad. Pero generalmente ponemos a nosotros de primero lo que más nos conviene, a nuestra propia conveniencia, ¿cierto? No lo que Dios dice de cómo deben de ser las cosas. Y eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta para poder empezar a poner ciertas cosas en orden. No es como nos conviene, no somos el centro, estamos dentro de este reino de Dios y este reino de Dios tiene sus propias características y Dios nos dice por medio de su palabra, ¿verdad?, cómo es que deben de ser también estas cosas.
Es más, nuestras buenas intenciones, ¿verdad? O lo que pensamos no nos van a traer los resultados que nosotros estamos esperando. Y podrá sorprenderte también esta parte, pero yo hoy quiero enseñarte por medio también de algunos versículos muy importantes que el orden de Dios, ¿verdad? Es importante, no nuestro orden. Es por eso que quiero hacer también una diferencia. No es el orden de nuestros pensamientos o como nosotros queremos acomodar las cosas según nuestra conveniencia o nuestra propia sabiduría, sino como Dios dice que deben de ser las cosas, porque una vez más, nuestras buenas intenciones, ¿verdad?, no nos van a traer los resultados que estamos esperando. Y espera un poco más y te voy a aclarar también este punto. Dios habla acerca de ciertas cosas que deben de venir primero, ¿cierto? Ojalá en un tiempo corto pueda predicar. Estoy formando también otra prédica acerca de las cosas que Jesús dijo mientras estaba aquí en la tierra que debíamos de hacer cada uno de nosotros como de primero. Ojo acá, entonces todas las cosas llevan un orden. Si Jesús está y Dios está tan intencionalmente hablándonos que hay cosas que debemos de hacer de primero, es porque son importantes y debemos de permanecer nosotros en ese orden. Y cuando recordamos, Jesús nos habla precisamente y nos recalca acerca de cuál es el primer mandamiento, incluso cuál es el segundo mandamiento, ¿cierto? Amarás primero a Dios y después amarás a tu prójimo también como a ti mismo. Nos habla de que nosotros busquemos de primero el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y que todas las cosas por las cuales nos afanamos vendrán después de eso. ¿Nos estamos dando cuenta, verdad, del orden? Otra persona que quería seguirle, ¿verdad?, le dijo primero ve y vende todas tus cosas y después sígueme. Hay cosas súper entonces interesantes dentro del evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, que nos habla de ese orden de todas las cosas y nos enseña que de ese orden podemos nosotros tener bendición. ¿Y quién no quiere ser bendecido en su vida? ¿No? No queremos decir como Pablo, no hacer esto es como dar palos, ¿verdad?, al aire. Y eso nos cansa y no nos lleva, ¿verdad?, a las bendiciones que Dios tiene prometidos para nosotros. Pero ojo, por medio del orden que Dios nos está mostrando, podemos entonces nosotros alcanzarlo. ¿Vas conmigo en todo esto? Hay un orden. Y yo sé que a veces es difícil poner en contexto el orden. Hay preguntas a veces difíciles. No sé si alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar o nos han preguntado qué es primero, si la iglesia o la familia. ¿Le ha pasado? ¿O han entrado en discusión que qué es primero la familia o el trabajo? ¿Cierto? Y son preguntas creo que difíciles de entender, pero se nos vuelven muy claras, ¿verdad?, muchas veces cuando nosotros tenemos muy bien establecido el orden de nuestras prioridades y valores dentro del reino de Dios. Y entonces no es que una excluya a otra, sino que se puedan recompensar. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia y la familia, dice que primero busquemos a Dios. Es el primer mandamiento, antes que cualquier otra cosa. Pero cuando lo encontramos, automáticamente eso bendice nuestra familia. ¿Me estoy explicando? El trabajo es importante, por supuesto, porque con él podemos tener una familia y sostener una familia, ¿cierto? Pero en un momento a lo mejor dado, cuando en nuestra escala de principios y valores, entonces cuando tengamos que definir, a lo mejor podemos poner de primero, por supuesto, nuestra familia en lugar del trabajo. Entonces hay dos cosas importantes en nuestra escala de valores y nuestra escala también de tiempo. Podemos pasar más tiempo trabajando, pero de primero y en nuestro corazón está nuestra familia. ¿Me estoy explicando? Y poder conocer esa escala de valores y ese orden de nuestra vida va a traer bendición y no te vas a perder. ¿Me explico? Vas a tener claro, ¿verdad?, tus acciones y qué es importante también en la vida. Y quiero leerte esto que está en Primera de Crónicas 15:12. Y déjame poner un poco también en contexto. El rey David quería llevar el arca del pacto, ¿verdad?, a esa nueva casa. Regresar, la verdad, como tal al templo. Y lo había intentado una vez, pero salió mal,
por la siguiente situación que explica en este versículo. Entonces quiero que me acompañes por favor a Primera de Crónicas 15:12. Y dice así: y les dijo David, dice: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ellos habían cometido un error. Ellos quisieron mover el arca del pacto sin haber primero santificado sus vidas. Y esto vino de revelación, ¿verdad?, a David, porque pensó: ¿qué salió mal? ¿Por qué pasó, verdad, lo que pasó la primera vez que quisieron mover el arca del pacto? Y se dio cuenta que no habían sido santificados, que había un orden. Por eso termina diciendo en este versículo: por cuanto no le buscamos según su ordenanza, o sea, según su orden. Y hay cosas que tienen un orden, incluso el buscar a Dios. ¿Me estoy explicando acá? Algunos versículos, parafraseando, dice que no lo encontramos porque no lo buscamos de una manera correcta, porque hay un orden para muchas también de estas cosas. Entonces ellos querían mover el arca sin primero santificarse. Iban a tocar algo que es sagrado, ¿verdad? Pero no tuvieron ese orden que era importante y que puede también bendecir nuestras vidas. Y nos damos cuenta de la importancia en este versículo del orden que tiene, ¿verdad?, el reino de Dios también. Debemos de alinear todos esos pequeños también detalles al orden. Y fíjate, ¿a qué me refiero con esto? No era que David estuviera haciendo algo malo, por supuesto. Iba a llevar el arca, ¿verdad?, del pacto, ese lugar que había preparado. Lo hacía con la mejor intención en su corazón. Sin embargo, las cosas no estaban alineadas en ese orden. A lo mejor lo mismo había pasado con Saúl cuando presentó unas ofrendas. No era el orden correcto en que debía de ser hecho. ¿Me estoy explicando? Y a veces incluso aquellas cosas que pudieran ser de bendición, si no tienen el orden adecuado, pueden no salir tan bien como nosotros esperábamos. Por eso es importante, ¿verdad? Por eso es importante saber que las cosas también tienen un orden. Las cosas incluso también tienen un orden en la iglesia. Fíjate, si alguno de nosotros pudiera llegar a faltar un domingo, realmente no pasa nada. Es más, si un servidor incluso no llegara a predicar a lo mejor un domingo, creo que algunos de los miembros de la iglesia pueden hacerlo también y lo pueden hacer muy bien. ¿Me explico? Pero algo que no debe de faltar dentro de la iglesia es la presencia de Dios, ¿cierto? Podemos faltar cualquiera de nosotros, pero no puede faltar la presencia de Dios, porque entonces ¿para qué venimos? ¿Me estoy explicando? Entonces la pregunta es: ¿para quién estamos haciendo todas las cosas? Y eso nos pone un orden como iglesia. ¿Estamos haciendo para que nosotros vengamos, o lo estamos haciendo iglesia para que la presencia de Dios venga a su iglesia? Porque si la presencia de Dios entonces está en su iglesia en este orden correcto, la presencia de Dios va a poder bendecir nuestras vidas, va a poder tocar nuestros corazones, va a poder traer sanidad, va a traer sanidad y salvación para cada uno de nosotros. ¿Vas conmigo? Estamos notando entonces la importancia de hacer también las cosas en el orden correcto. A veces pudieran parecer cosas relativamente sencillas, pero tienen ese orden. Entonces pudiéramos decir: ¿qué es lo importante? ¿No? Y lo importante en la iglesia es, por supuesto, también Dios. Sin ese orden se puede volver todas las cosas en un caos que, por supuesto, no queremos. Si no hacemos las cosas en orden en nuestra familia, en nuestro trabajo, ¿verdad?, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, pueden convertirse aquellas bendiciones en un caos, o por lo menos no salir como nosotros lo estamos deseando. No sé si vas conmigo, ¿verdad?
Podemos entonces decir muchas veces, ¿por qué entonces como cristianos no nos va bien en ciertas áreas, ¿verdad?, de nuestra vida? Tenemos que voltear entonces a ver qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Lo estamos haciendo en el orden correcto? ¿En nuestras finanzas? ¿En nuestro matrimonio? ¿En nuestro servicio? Porque incluso podemos venir a servir con todo, ¿verdad? Con muchas ganas, pero ¿a quién le servimos? ¿Lo hacemos nuestro servicio antes de poder tener una buena relación con Dios? ¿Me estoy explicando? Porque hasta esa parte también tiene un orden que es necesario que nosotros podamos establecer en nuestra vida. Es parte del reino de Dios. Es lo que quiero que podamos entender. Y para dar más claridad a esto, yo te voy a pedir que puedas acompañarme en este día a Ageo, capítulo 1, versículo del 2 al 6. Fíjate qué interesante va a estar esto. Y dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo dice, entonces dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Fíjate lo que estaba pasando. Dice que el pueblo decía, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Dios, ¿verdad?, pueda ser reedificada. Pero entonces Dios dice por medio de este profeta, les dice, ¿cómo? ¿No es tiempo para vosotros de reconstruir la casa? Pero sí es tiempo para ustedes de vivir en casas artesonadas. Y esta casa, mi casa, está desierta. Les está mostrando algo. Y no es que les estaba reclamando de que ellos vivían en casas artesonadas, quiere decir en casas en casas bonitas, en casas, ¿cómo podríamos decir? Que tuvieron un esmero, ¿verdad? Por ser artesanales, para que se vieran bonitas. No es que les estuviera reclamando al pueblo por vivir, ¿verdad?, de esa manera. Al contrario, qué bueno que cada uno pueda tener una casa bonita y digna donde vivir. Lo que les estaba reclamando era el orden. ¿Vas conmigo acá? Porque les decía, es bueno que tú vivas en esas casas, pero que mi casa está desierta, esté vacía, esté destruida. Lo que les estaba reclamando en este tiempo era el orden. Porque decimos que Dios es primero. Y la casa de Dios estaba desierta, deshabitada y en ruinas. Ojo, fíjate la importancia que le da entonces al orden. Porque les dice, meditar entonces en estas cosas. Porque sembráis entonces mucho, pero no recoges. Comes, pero no te sacias, ¿verdad? Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes, pero no te calientas. Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando cuando no ponemos nuestra vida y nuestras acciones incluso también en orden? Muchas de estas cosas están pasando tal vez en nuestra vida, que no nos estamos satisfaciendo, que no nos estamos llenando, que no estamos recibiendo justa paga o no estamos avanzando a lo mejor también financieramente. Porque no hemos tenido cuidado en el orden ni a poner a Dios de primero en todas esas cosas. Jesús mismo decía, busca primero el reino de Dios, busca el orden, implanta el orden de Dios en tu vida y todas estas cosas, lo que comes, lo que bebes, lo que vistes, ¿verdad? Y tu recompensa por tu trabajo vendrán por añadidura. Pero ¿lo hemos comprendido? Wow,
Yo creo que esto es sumamente también interesante, porque entonces podemos a lo mejor contestar esta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué como cristianos, ¿verdad? Hay ciertas áreas en que todavía, ¿verdad? No podemos obtener también bendición. Y necesitamos regresarnos a ese orden en nuestras vidas, el orden de cómo funciona el reino de Dios. No es bajo nuestra propia sabiduría, es bajo las leyes escritas del reino de Dios donde tú y yo también vivimos, porque todo está hecho por ese rey que hizo todas las cosas. Me estoy explicando el día de hoy y creo que puede darte una idea de poder hacerlo mejor. 1 Corintios 14:40, este versículo muy cortito dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que necesitamos, volver una vez más a esta retrospectiva de nuestra vida, de nuestras acciones, y ver, lo estamos haciendo decentemente y con orden, ¿verdad?, en nuestra vida. Y yo quiero el día de hoy también terminar con estos 3 puntos importantes y creo necesarios para poder obtener ese orden divino dentro del reino de Dios. Y lo primero es analizar, ¿verdad? El punto número 1 es que podamos cada uno de nosotros analizar, ver nuestro propósito, ¿verdad? Entenderlo, entender las promesas de Dios para nuestra vida, entender, ¿verdad?, ese orden que necesitamos en todas las áreas, ¿verdad?, de nuestra vida para que podamos recibir también esa bendición. Y cuando entendemos también ese orden dentro del reino de Dios y nos metemos a su reino, podemos también encontrar el propósito de nuestras vidas en medio de ese orden también. Para que después en el punto número 2 podamos organizar, ¿verdad?, nuestra vida. Ayúdame ahí con el piano, por favor. Y cuando tenemos claro, entonces, y analizamos hacia dónde vamos y nuestro propósito, podemos organizar entonces nuestra vida. Podemos empezar a poner entonces nuestros valores y nuestras prioridades en el lugar correcto, que nos ayuden a avanzar hacia donde queremos entonces llegar. ¿Me estoy explicando? Organizamos nuestros tiempos, nuestros hábitos, nuestras prioridades. Déjame decirte, esto es sumamente importante. En este segundo paso es donde mucha gente puede llegar a tropezar. Mucha gente puede amar a Dios, tener a Dios en su corazón, pero no organizar su vida de tal manera para poder seguirle, permanecer y seguir creciendo. Tristemente nos hemos encontrado, ¿verdad?, a personas que no terminan de acercarse a Dios porque dicen: wow, voy a perder mucho tiempo en la iglesia. Está en mi corazón y lo deseo, pero el involucrarme más, no quiero. Tendría que dejar a lo mejor ciertas cosas que me gusta hacer. Y por ese miedo de no entrar, ¿verdad?, y no organizarse, no involucrarse, ¿verdad?, también en la iglesia y con Dios, por no querer perder ese tiempo, terminaron perdiendo muchas veces su familia y su vida. Yo espero que esto no nos pueda pasar. Creo que no hay nada más hermoso, no hay nada más donde podamos recibir recompensa que dentro de su reino. Y no es momento ni tiempo perdido, al contrario, es tiempo ganado, tiempo para crecer, donde podemos ver a nuestra familia crecer. Una vez más, si tenemos claro nuestras prioridades y nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra persona, este tiempo y esta organización nos va a permitir crecer. Pero si no queremos dar y organizar nuestro tiempo, entonces sería como decir: quiero ser futbolista, ¿verdad?, pero no me gusta entrenar. ¿Cierto? Y esta parte de poder organizar también nuestros tiempos para ser parte del reino de Dios nos va a permitir entonces crecer,
en muchas áreas también de nuestra vida. Y el tercer punto importante es poder permanecer en Él. Una vez que empezamos a poner nuestra vida en orden, algunas veces podemos tener conflictos, ¿verdad?, con poder permanecer. Hay que ser constantes en nuestra vida. Van sucediendo cosas que pueden hacernos a lo mejor medio tambalear en nuestra constancia, en nuestro orden, en nuestra vida, en nuestras finanzas, o tal vez en nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿cierto? Que pueden tambalearse, pero este consejo y este punto es precisamente el mantenerse, en no permitir que el orden que ya hemos establecido entonces se pierda y que podamos perder entonces las bendiciones que ya habíamos estado ganando para nosotros. Tenemos que llegar a ser constantes, ¿verdad?, hasta el fin. Porque tristemente podemos ver a muchos que empezaron con mucha pasión y muchas ganas y que se perdieron también en ese orden en su vida, en ese orden incluso para con Dios, y terminaron perdiéndose y alejándose también de la iglesia, a veces de sus familias. Por eso es que estos puntos son tan importantes. Permanezcamos. Cuando nos organizamos, permanezcamos entonces hasta el fin. Porque te voy a decir algo, es muy fácil a veces también permanecer cuando las cosas también ya están ordenadas, ¿cierto? Qué padre es llegar a un lugar donde las cosas están ordenadas. Da un buen sentimiento, incluso puede dar paz. Así es también nuestras vidas. Cuando mantenemos las cosas ordenadas y nítidas, nos ayuda a hacer las cosas también más fáciles. Pero por supuesto requiere también más disciplina. Y déjame leerte esta frase que también me encontré y que me gustó mucho. Dice: el orden me permite guardar los principios y el propósito, estableciendo todo en su lugar y desechando lo que no me conviene. El orden te va a permitir entonces guardar tu propósito, tus principios, tus valores, e incluso poder recibir la promesa de Dios también sobre tu vida en todas estas áreas. Así que mi invitación es que puedas también permanecer, que podamos esforzarnos en este tiempo en poner en orden nuestra relación con Dios como lo primero y lo más importante. Pongamos en orden, ¿verdad?, nuestros valores. ¿Qué es para ti el día de hoy lo más importante? Porque dice su palabra que no podemos tener, ¿verdad? No podemos tener dos cosas que nos importen igual, porque con alguna de ellas quedaremos mal. Por eso es el primer puesto para Dios. Y sobre todo que podamos también en este tiempo permanecer. En este tiempo me gustaría orar. Si tenemos que volver a acomodar el día de hoy ciertas cosas, ¿por qué no lo hacemos? Así que te invito a orar conmigo en este día. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido invitados a permanecer, Señor, en tu reino. Permítenos, Señor, en todo tiempo poder ser constantes, Señor. Pero sobre todo, el día de hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a acomodar todas las cosas de nuestra vida en su correcto orden, en su correcta posición. Señor, ante todo, te ponemos a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador, para poder amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Porque sabemos, Señor, que de ese amor y de ese orden dependen todas las demás cosas también de mi vida.
Permítenos poner nuestra familia también en tu orden. Permítenos poner nuestra relación contigo en el correcto orden, mi Dios. En buscarte, Señor, todos los días, en buscarte, Señor, de primero, en buscar tu reino de principio. Y yo sé que todas las cosas que nos preocupan humanamente vendrán, Señor, serán añadidas después de esto. Danos valentía para poder dar los primeros pasos y poder ordenar también nuestra vida, poder ordenar nuestro matrimonio, poder ordenar nuestra casa, nuestra familia con nuestros hijos en su correcto contexto y orden. Señor, tú nos enseñas todas estas cosas. Permítenos tener esa valentía para poder aplicarlas en nuestra vida. Y que, Señor, así como dice tu versículo, Señor, que leímos, que cuando sembramos mucho podamos entonces recoger mucho. Que cuando comamos entonces nos podamos saciar, que cuando bebemos quedemos satisfechos, que cuando nos vistamos nos podemos calentar y cuando trabajemos recibamos esa justa recompensa también de nuestro trabajo. Queremos recibir, Señor, esas bendiciones. Así que, Señor, permítenos mantenernos en el orden de tu reino, Señor, para poder recibir todo eso que tú tienes para nosotros. Señor, gracias te damos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén.